¿Qué tal? Buenos días, encantado de estar contigo. Gracias, Leonardo. Volvemos a platicar contigo sobre este tema. Las cosas no cambian. Señalas en tu reportaje que publicaste que prácticamente en números redondos el 80% de los contratos del gobierno han sido dados por adjudicación directa, donde se puede prestar a una asignación a una persona para beneficiarla. Así es, digo solo para hacer precios, pues el corte hasta este momento indica que 79.8%, ¿no? En efecto, 8 de cada 10 contratos en este año han sido entregados por vía de la adjudicación directa, lo cual nos encamina a que rompamos nuevamente el récord que se había roto el año pasado, cuando habíamos llegado a un punto, el punto más alto en ese momento, con 78.1%. ¿Cuánto era, perdón? 78.1% fue en 2019 y ahorita estamos en 79.8%. Lo rebasaron. Estamos a punto de rebasarlo, entonces si seguimos con esta tendencia en estos 2 últimos meses, romperemos nuevamente el récord de adjudicaciones directas, lo cual pues resulta contradictorio con el discurso del presidente por varias razones. El primero es que esto contraviene a la Constitución y a las leyes de contratación, porque ahí está establecido que, como ya adelantabas, la administración pública debe ser el mecanismo principal para la entrega o para la contratación por parte del gobierno, y la adjudicación directa debería ser la excepción. Luego está también que en el Plan Nacional de Desarrollo, que es el documento que esta administración y que todos los gobiernos se supone que debe establecer los objetivos, metas, lineamientos de hacia dónde va el gobierno, ahí se estableció que las adjudicaciones directas iban a prohibirse. Y lo que nos encontramos es pues justamente estos resultados. Lo que nos llama la atención, además del seguimiento puntual que venimos haciendo sobre la cantidad de contratos, que ya de suyo es preocupante, es que también cuando analizamos los montos totales de los contratos, lo que estamos encontrando es que también la adjudicación directa va a convertirse en el mecanismo principal de asignación por total de el monto, porque había una discusión con la Secretaría de la Función Pública que decía sí, son un montón de contratos adjudicados directamente, pero solo se usan para casos de contratos pequeños que no pueden licitarse y los montos representan muy poco. De hecho, la Secretaría de la Función Pública fue a la Cámara de Diputados a una comparecencia el 27 de octubre, sí. ¿No? Y ahí nos dijo, si tomamos los montos que se adjudican, disminuye claramente con respecto a lo que se licita. Y lo que nos encontramos nosotros yendo a revisar los datos, que son datos oficiales, es que cuando se trata en términos de dinero, el 42.1% de todos los recursos que se han pagado vía contratos ha sido también por vía de la adjudicación directa, que es prácticamente la misma cantidad de dinero que se ha pagado en licitación pública. Y eso también es una anomalía con respecto a otros años, porque antes tampoco existía o no estaban exactamente en las mismas dimensiones. Entonces, tanto por número de contratos como por cantidad de recursos que se les ha entregado, hoy la adjudicación directa es la reina y el mecanismo favorito y predilecto de esta administración para entregar recursos. A ver, Leonardo Núñez, si nos puedes orientar. Primero, las leyes o la Constitución establece que se deberán de realizar las contrataciones, o debe de existir alguna reglamentación donde dice que del monto total del dinero a contratar, ¿qué porcentaje sí se puede asignar por adjudicación directa? ¿Existe alguna normativa al respecto? Así es, en este caso, la ley de instituciones lo que nos dice es que dependiendo de cada una de las dependencias, existe un tabulador en el presupuesto de egresos que te dice, si tus contratos son más pequeños y va variando la cantidad en función de la dependencia, ¿no? En algunos casos son 100,000 pesos, en algunos casos son 50,000 pesos, te dice, tú puedes adjudicar directamente, sí. ¿No? Ahora, esa es una de muchas justificaciones que existen, y el tema es que en la discusión pública se cree que el hecho de que son contratos pequeños es la única explicación, y lo que nosotros también presentamos en este mes
fue que la base de datos de Compranet, que es de donde nosotros partimos para hacer estas investigaciones, también nos dice cuál es la justificación legal que están utilizando. Y resulta que la justificación en la cual se explica que se hace una adjudicación directa porque no excede de los montos que están establecidos en el presupuesto de la Federación, es la séptima causa, no la primera, la séptima causa en orden de importancia de entrega de recursos para la entrega de adjudicaciones directas. Y lo que encontramos es que en realidad las justificaciones legales que se utilizan con mayor frecuencia son aquellas que son las más vagas de todas. Por ejemplo, la tercera justificación más utilizada para adjudicar directamente es que existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales. Así, sin ninguna otra regla o sin ninguna otra explicación clara. Entonces, como esta, encontramos muchas explicaciones que cuando uno se mete a revisar los contratos, encontramos que en realidad no hay una prueba, no hay una investigación de mercado que permita. Entonces, simplemente la declaración de un funcionario que dice, me agarro de esta cláusula o de este artículo de la ley de adquisiciones que me permite adjudicar, yo voy a decir que aquí estoy frente a una situación extraordinaria y por eso lo voy a adjudicar directamente, ¿no? Y eso es lo que explica que tenemos este uso y abuso de las adjudicaciones directas como un mecanismo que además, ya también lo señalabas, abre la puerta a la corrupción y nos lo hemos encontrado en administraciones anteriores y también en esta administración ya nos hemos encontrado con casos de empresas fantasma que reciben contratos para adjudicación directa, empresas que se acaban de crear y no tienen experiencia y que reciben contratos, empresas de familiares de políticos, empresas de funcionarios públicos que están recibiendo adjudicación directa y pues todo este rosario de actos de corrupción que desgraciadamente ya conocemos muy bien y que hoy pues seguimos encontrando. Sí, ahí se abre la puerta. Presentas toda una gráfica que dice monto de los contratos por tipo de procedimiento 2020 y ahí reflejas con un diagrama de barras verticales, dice licitación pública, bueno, lo voy a decir en porcentajes, la licitación pública ha sido el 42.3% del gasto y la adjudicación directa el 42.1%, prácticamente lo mismo, es decir, por un lado licitan y por el otro lado adjudican sin empacho alguno, cuando había sido una de las banderas del presidente López Obrador en decir que esto ya no debiera de suceder porque lo criticó en el pasado. Así es, lo criticó en el pasado y lo que señalábamos también creo que resulta pertinente. O sea, el hecho mismo de que el Plan Nacional de Desarrollo, que el presidente y el Poder Ejecutivo escribió y que aprobaron los diputados de Morena, establece obligaciones legales para el gobierno. Y ahí se estableció no solamente como promesa de campaña, sino como obligación del Estado mexicano que las adjudicaciones directas iban a acabar, iban a prohibirse. La Secretaría de la Función Pública, también en esta comparecencia que tuvo la semana antepasada en la Cámara de Diputados, reconoció y nos dijo que tal vez esto se trataba por la pandemia, no que teníamos que entender que por la emergencia se había adjudicado directamente, pero también lo que nos muestran los datos, ¿no? Y esto que platicábamos hace ratito, de cómo habíamos terminado el año pasado, nos muestra que esto no es un tema de pandemia, esto no es un tema de la crisis, sino estos porcentajes son exactamente iguales a los de administraciones anteriores y el año pasado, cuando no teníamos emergencia, cuando teníamos crisis, pues rompimos precisamente el récord. ¿Por qué? Porque para esta administración les resulta más fácil irse por el camino que más criticaron, que presenta más áreas de riesgo y que a pesar de las promesas, pues los resultados muestran una realidad completamente diferente. Cuando el presidente López Obrador dice que cuando dice no somos iguales, todo indica que no son iguales, lo han hecho mejor que los del pasado, pero en el sentido negativo. O sea, están recurriendo a las mismas viejas mañas, prácticas de siempre. Y lo que decíamos, Leonardo, esto abre abre una puerta a la corrupción, porque ustedes mismos acaban de publicar el día de ayer que el secretario particular del presidente pues contrató para la campaña del 2018 pues empresas fantasmas. Ustedes mismos lo publicaron. Así es, y hoy mismo también apareció un seguimiento de
de estas investigaciones en las que mostramos cómo Morena Tabasco contrató a una empresa fantasma también para la publicación de su periódico Regeneración, que fue fundado por Jesús Reyes, que hoy coordina a la vocería de la Presidencia de la República, y encontramos a la supuesta dueña, que era una señora que vivía en una casita de cartón y láminas, que no sabía que a su nombre estaba una empresa fantasma que facturaba 70 millones de pesos al año y que imprimía el periódico de Morena. Y como eso, seguimos encontrando estos paralelismos con la forma en la cual hoy está sucediendo. Si hoy tomamos la base de datos de los contratos de 2020 y lo comparamos con la lista de empresas fantasma del SAT, hoy podemos encontrar empresas fantasma que han seguido recibiendo contratos por parte del gobierno. Lo tenemos documentado para 2019, lo tenemos documentado para 2020, por decir tu nombre, hay una empresa que se llama Limpieza y Mantenimiento 7, ¿no? Y esta fue señalada como presunta fantasma desde noviembre de 2019, y a pesar de eso, en 2020 ha recibido 13 contratos diferentes, con una multiplicidad de empresas, de dependencias, que resulta también interesante, porque son desde DICONSA, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, y una serie de fideicomisos que no fueron parte de la lista de fideicomisos que desaparecieron, y que pues contrataron a una empresa fantasma, ¿no? Y como ese, tenemos muchos más casos que nos muestran justo cómo estos contratos se entregaron por vía también de la adjudicación directa. ¿Por qué? Porque es el mecanismo más riesgoso. Y por eso también tenemos esta batalla, no solamente con los dichos del presidente, sino con la obligación legal que existe en la Constitución de que la adjudicación directa solo debería usarse extraordinariamente. Además de que ellos mismos pueden atomizar un contrato. Es decir, si yo necesito contratar, voy a decir un número como ejemplo exclusivamente, si necesito hacer una licitación por una compra de 1 millón de pesos, pues la segmento en 10 adjudicaciones de 100,000 pesos y me brinco la ley. Es otro procedimiento que es muy común también en las dependencias. Así es, y resulta triste porque la ley establece que esa supuestamente no debería ser una práctica que existiera, pero como bien mencionas también, pues identificamos estos fraccionamientos de contratos o su diferimiento a lo largo de momentos muy dispares del año para evitar su identificación, ¿no? Y claramente pues esto es parte también de un patrón que se niega a ser combatido, que se niega a ser eliminado y que pues desgraciadamente también se niega a ser reconocido en muchos casos, ¿no? Porque lo que le escuchamos, y quiero regresar mucho a lo que dijo la secretaria de la Función Pública, porque resulta paradigmático, porque en algún momento después de que los diputados la cuestionaron, dijo, a ver, aquí estamos ante algo que está fundamentado moralmente por la necesidad, ¿no? Y entonces, pues, o sea, ya ese tipo de argumentos pues resultan escandalosos, ¿no? Porque resulta que las adjudicaciones del pasado son cuestionadas y las del presente están justificadas moralmente porque ellos dicen ser diferentes, pero pues los resultados muestran otra cosa. Todo las prácticas anómalas del pasado se están repitiendo, nada más que ahora la justificación, como dices, nosotros somos diferentes, nosotros tenemos una máscara, una capa de probidad, y nosotros lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien, pero en la realidad y en los hechos no lo están haciendo. Leonardo Núñez, muchas gracias, eres muy gentil en platicarnos este importante reportaje que ya está circulando desde el día de ayer en las diferentes redes, y que nosotros también en unos minutos más vamos a estar subiendo a nuestra plataforma La Verdad del Centro. Encantado como siempre de platicar con tu auditorio, y pues estamos muy a la orden.